Esta mañana, a causa de lo que ha estado pasando, le he estado haciendo unas preguntas a papá y él incluso ha tocado mi corazón y me ha confrontado. La pregunta que he tenido que hacerme también yo es, cuando se nos da la autoridad o cuando se nos da un lugar de responsabilidad o de eminencia, se nos da un cargo, algo en lo cual tú dices, wow, esto me corresponde a mí. Y tienes que asumir la autoridad, tienes que asumir esa responsabilidad, tienes que asumir ese cargo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo ejecutas? Y cuando uno habla de autoridad, ya hay gente que se resiste, pues tiene malas experiencias con las autoridades. Hay personas que no ven la autoridad como algo grato, sino como una ofensiva, algo impositorio, algo que no, eso es muy dominante, no nos deja desarrollarnos, no cuenta con nuestras ideas, realmente no nos apoya en lo que somos. Hay gente que incluso cuando llega a la iglesia o en la casa ha tenido tantos problemas con las autoridades que llega un momento que dice, ya no quiero más. Algunos se van de la casa, otros se van de la iglesia, otros se van y así porque no quieren más la autoridad. Bueno, pues creo que ha llegado el día de ver la gran diferencia, porque de pronto, por causa de los malos ejemplos y de las malas experiencias con las autoridades, digámoslo así, no hemos entendido lo que sí significa autoridad. Pues de pronto las experiencias que hemos tenido han sido autoritarias. Y eso es muy diferente. Hoy le he llamado esta mañana autoridad o autoritario. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de autoridad es una cosa, pero cuando hablamos de autoritario es otra. Las dos están puestas para dirigir sobre otros, para influenciar sobre otros, para tener autoridad sobre otros, pero hay una que está en autoridad y otra que es autoritaria, y aunque tenga autoridad, no es correcta. Autoridad habla de una persona ejemplar, intachable, que su vida inspira respeto. Esta persona promueve progreso y bienestar al pueblo. Eso es una persona en autoridad. Pero cuando hablamos de autoritario, estaremos hablando de una persona que abusa de su autoridad. Se vuelve intransigente, dominante, imponente, al punto de cumplir sus propósitos oprimiendo al pueblo. Entonces, por eso vemos la diferencia entre la autoridad y el autoritario. La verdad que ser autoritario, uno piensa solo en los gobernantes, pero no, es en todo. Tú tienes autoridad también. Desde joven las personas comienzan a tener autoridad. Cuando están en su desarrollo de vida tienen autoridad. Aún cuando tú te casas, cuando tienes autoridad, tienes empresa, aún tienes un cargo en la oficina, tienes autoridad en ese cargo que te dieron. Hay una labor, hay una autoridad en ese lugar que te han responsabilizado, te han encomendado, te han dado autoridad. Pero ¿cómo la ejercemos? ¿Con autoridad o con autoritarismo? O sea, ¿será que lo hacemos en autoridad o autoritarios? Pues la verdad hay gente que no la hace con autoridad. No es ejemplo en lo que se está haciendo, no es intachable, su vida no genera respeto, ni mucho menos promueve progreso y bienestar a los demás. Algunos son autoritarios, dicen a la autoridad, esto se me dio a mí y se tiene que hacer lo que yo diga y punto, y a mí me gusta de esta forma y ya. Sin tener en cuenta al pueblo, sin tener en cuenta a la familia, sin tener en cuenta a los demás empleados o trabajadores o incluso al cliente mismo, queriendo imponer su estilo o su forma. En conclusión, creo que como que hemos tenido muchas experiencias con el autoritarismo, no con la autoridad. Por eso Proverbios 29:2 dice, cuando los justos dominan,
justo. Llamémosle a la palabra justo, en este caso, algo que es íntegro. Justo, como que es coherente. Si es autoridad, pues es una persona en autoridad. Ejemplar, intachable, su vida inspira respeto y promueve el progreso. E incluso el bienestar del pueblo. Eso es una persona en autoridad. ¡Wow! Pero hay algunos que no son justos. Cuando el justo domina, o sea, es íntegro, es coherente con la autoridad que le han dado, alegra al pueblo. El pueblo dice, wow, oh, qué súper esa autoridad. Mejor dicho, ese es la autoridad. Wow. Más cuando domina el impío. Llamémosle impío al incoherente. O sea, tiene autoridad, pero no la ejerce de una forma ejemplar, sino de una forma imponente. Abusa de la autoridad, es intransigente, pasa por encima de la gente y establece sus beneficios. Solo piensa en él e incluso oprime a los demás para cumplir sus objetivos. Por eso cuando hay gente de ese calibre autoritario, el pueblo gime. Y creo que no debo hablar mucho de esto, pues Colombia ha gimido durante muchos años por personas autoritarias. Pero, entonces, ¿cómo levantamos personas en autoridad? ¿Cómo realmente comenzamos con personas de autoridad? O más bien debiésemos preguntarnos, ¿desde cuándo fue que comenzó ese problema? Porque quizás de pronto lo que ha pasado es que por ignorar la historia, la estamos repitiendo. ¿Sabes? El pueblo de Israel es el ejemplo de lo que es tener la autoridad, pero rechazar la autoridad para imponerse el autoritarismo. En 1 Samuel 8:4 dice que habían ancianos, autoridades. O sea, en todo lugar o territorio siempre tienen que haber autoridades, personas puestas sobre responsabilidades para administrar, como en la casa, el esposo tiene que hacer algo, la esposa debe hacer algo, los hijos deben hacer algo, cada uno tiene responsabilidades, pero esas responsabilidades cada uno las debe ejercer con autoridad. Mi hija tiene la autoridad en su estudio. Y ella es la que debe estudiar, ella es la que tiene que hacer las tareas, ella es la que tiene que presentar los exámenes. Yo no puedo ponerme a hacer el examen por ella. Yo no puedo ponerme ahora a llenar sus exámenes, a hacer las tareas, no, porque esa es su responsabilidad. Ella tiene autoridad en esa responsabilidad. Pero de la misma manera, yo con mi esposa, ella es la que tiene la responsabilidad aquí de la comida, ella es la que hace como, y es una responsabilidad de cuidar a las niñas, y es una responsabilidad que tiene también. Yo también tengo la responsabilidad de suplir, de amarlas, de tratarlas bien, tengo otras responsabilidades también. Pero ¿saben? Si alguno no ejerce su autoridad, si hay alguien que no hace el asunto como se debe, pues hay prejuicio. Para que nos demos cuenta que la autoridad no solamente estamos hablando de gobierno y de Estado, de algo totalmente político. No, la autoridad es responsabilidad. Cuando tienes autoridad, estás responsable de algo. ¡Wow! Pues tremendamente esta autoridad que Dios nos ha dado a todas las personas, porque todos tenemos autoridad, así sea pequeña, pero algo Dios te ha dado. Hasta tu propia vida debes tener autoridad. Algunos dicen, pastor, yo no tengo ni siquiera una cicla ni todo eso. Pues tienes que tener autoridad sobre tu vida para salir de esa mentalidad de pobreza y para creerle que si confías en el Señor, Él te levantará. Y para eso debes ejercer autoridad sobre tus pensamientos, autoridad sobre tu vida. Pero ¿cómo ejerzo la autoridad? ¿Qué es lo que? Entonces, ¿dónde fue que pasó el problema? Quizás de pronto por eso es que no sé cómo es que pasó esto y cómo el autoritarismo tomó control. Pues en Samuel dice lo siguiente.
En 1 Samuel 8:4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. O sea, las autoridades que tenían responsabilidad se juntaron. Y vinieron a Rama, es una ciudad, no es una propaganda de margarina, Rama. Entonces dice, y vinieron a Rama para ver a Samuel. Samuel era el profeta. Y este hombre estaba allí y de repente vinieron estas autoridades. Acuérdense que el profeta es un instrumento de Dios. Y las autoridades representaban como a los gobernantes de ese territorio. Y si vinieron esos gobernantes, vinieron al profeta y le dijeron, profeta, le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. O sea, como que los hijos no habían seguido la línea profética de este varón. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¡Wow! Mira lo que justamente de dónde comenzó el problema. Algunos opinaron acerca de esa persona que estaba allí, pensando que si esa persona no estaba, ahora ¿quién va a estar? Y a ellos se les olvidó que incluso esa persona Dios la colocó. Y quiero que escribas esto. Las autoridades de Dios o los diseños de Dios no se limitan por familias. Dijo un profeta, respiro y liberación vendrá de algún lado. Pero el Dios que tenemos es un Dios soberano que usará cualquier instrumento. Es el Dios que usa hasta un palo para abrir un mar o a un burro para hablar. Es el Dios soberano que usará cualquier cosa para mostrar su nombre. Él no se limita por familias. Pero bueno, esto no lo entendían estos hombres. Estos hombres dijeron, no, pues ya Samuel se muere, ahora ¿quién va a quedar a cargo? No, qué problema tan grave. Así que no, los demás reinos o los demás pueblos tienen rey. Por favor, danos un rey. Danos un rey. Usted se va a morir al fin y al cabo. Denos un rey. Colócanos un rey como los demás. Dice el versículo 6, pero no agradó a Samuel estas palabras que le dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios. Él fue y oró. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Óyelos, escúchalos. Porque no te han desechado a ti, Samuel. En serio, no te han desechado a ti, Samuel. Lo que el pueblo acaba de hacer es lo siguiente. Sino que me han desechado para que yo, Dios Todopoderoso, no sea el rey de ellos. Para que yo no reine sobre ellos. Desde ahí fue que comenzó el problema sobre Israel del autoritarismo que hizo que la autoridad se hiciera a un lado. Pues mientras gobierne un corazón corrupto, siempre habrá autoritarismo. El pueblo quitó a Dios de ser el rey de ellos. Le dijo al Señor, no, tú no. Ahora queremos un rey que nos gobierne igual que los demás. Queremos un rey como los otros pueblos. Queremos, y hombre, era un hombre común y corriente con un corazón. Y el corazón es engañoso. Y por eso ese rey no fue grato. Y he aquí, por eso el pueblo sufrió el autoritarismo. Al punto que de ahí para adelante tú puedes ver todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y fueron más los del autoritarismo que los de autoridad. Por eso algunos en casa también sufren las mismas calamidades, en el colegio, en el trabajo, porque no tienen personas en autoridad, sino personas con autoritarismo. Hasta incluso tu propia vida está sufriendo eso mismo, pues tú algunas veces contigo no te comportas con autoridad, sino con autoritarismo. Por eso hoy quiero decirte
del problema del autoritarismo comienza cuando quitamos al único que es la autoridad. Aquel que es la autoridad absoluta. No desde la mentalidad de autoritarismo, que se tiene que hacer lo que Dios diga. No. Yo no quiero que sigas viendo a Dios así. Incluso Dios no quiere que lo veas así. Dios nunca se vino a establecer como autoritarismo. No. Él nos vino a ser ejemplo en autoridad. Por eso, como nadie vio jamás a Dios, por eso opinaron de esa manera. O sea, Dios ahora se muere, no, su familia no la formó para eso, ahora ¿quién va a responder? Exacto, porque las personas piensan así, ignorando que Dios puede usar a quien quiera. Lo importante es que Dios gobierne. ¿Qué tal si tú hoy le dices, Señor, perdóname por las veces que yo me ato a hombres, me ato a personas, me ligo a ciertas situaciones, pienso que de ellos dependo? Y cuando veo que como que está llegando el fin, o está llegando el cambio de gobierno, o está llegando, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Con quién me alío? ¿Con quién me...? No, hoy te digo, confía en Dios que Él hará. Y por eso el pueblo de Israel no lo vivió. Ellos sí pidieron rey y desde ahí en adelante cayó el autoritarismo. Desde ese momento comenzaron a sufrir lo que es un hombre con un corazón maluco gobernando y tuvieron muchas calamidades. Pero ya no hablemos del problema, hablemos de la solución. ¿Qué hacer entonces? Pues eso es Jesús. Por eso papá envió a Jesús. Pues como nadie vio jamás a Dios, nadie quiso tener su autoridad total. Entonces, el Padre envió a Jesús para ser ejemplo de autoridad, no de autoritarismo. Por primera vez iba a existir y existió y se estableció para siempre con autoridad el que ejerció la autoridad, el que vivió en autoridad, el que su vida inspira autoridad. Ese es Jesús. Por eso, incluso Jesús cuando estaba con sus discípulos tocó ese tema del autoritarismo y la autoridad. Y desde ahí quiero que veamos cómo Jesús nos comenzó a enseñar cómo salir del gobierno del autoritarismo. Porque hay algunos que piensan que el autoritarismo es algo externo. No, el autoritarismo lo llamaré como la corrupción o la destrucción de la autoridad que se nos ha dado. Tú tienes autoridad. Y cuando tu vida es contaminada por el autoritarismo, se destruye hasta la autoridad que tienes. Hablemos de los padres. El padre tiene autoridad sobre sus hijos. Pero como se le llena su corazón de ira, de enojo, de no sé qué, él no desarrolla autoridad, sino que establece autoritarismo y es cuando se levanta todo en contra. Entonces, ahí está grave. Entonces es cuando de pronto tienen unos amigos. O sea, son amigos, Dios mío, pero es que son amigos. Pero entonces le hizo mal, de pronto se le copió una tarea o yo no sé qué. Entonces ya acuerde que usted no se puede aliar con porque usted me hizo lo otro. Y entre amigos ya hay problemas. Y no hay ese respeto con la autoridad, sino que se establece el autoritarismo y hasta se le dice, si usted se junta con tal, ya no es amigo mío. ¿Hasta dónde llega el autoritarismo que contamina amistades? ¿Hasta dónde llega el autoritarismo que llega un momento en donde los jefes ya no conocen a sus empleados y donde los empleados no les importa nada de sus jefes? Todo por problema del autoritarismo. Y tanto es ese problema del autoritarismo que se va a niveles más macro, a niveles de gobierno, a niveles políticos, en donde ahora hasta la anarquía se levanta como ser la solución del problema para derrocar a los que están en autoridad. Pero en realidad lo que en el fondo la gente está cansada es del autoritarismo. Por eso no debemos seguir ignorando esto. El autoritarismo es lo malo, no la autoridad. La autoridad sí es buena porque la autoridad habla de alguien ejemplar. Por eso Jesús, que es la autoridad, dijo lo siguiente en Lucas 22:24.
Los discípulos estaban hablando acerca de quién iba a ser el más grande. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién es el mayor? El primer puesto. ¿Quién va a tener el primer puesto? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, que hacen bien las cosas. O sea, como quien dice, los reyes de las naciones se empoderan. Esta es mi nación, esto es mío. ¡Ja! Y entonces esas autoridades se le llaman que le van a echar flores. Hacen bien las cosas. O sea, en pocas palabras, los reyes están bajo vanagloria. Los reyes están buscando siempre como que tener más bonito moño. En fin, así son los reyes. Pero el versículo 26 dice, mas no así en vosotros. Mas no así vosotros, así no haréis vosotros. No. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta en la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como ¿quién? ¿Como el que se sienta o como el que sirve? ¡Wow! ¿Sabe? Jesús nunca dio una clase de autoridad. Nunca se puso a dar instituto de autoridad nivel 1, 2, 3, 4, 5. No. Él nunca estableció una escuela de administración de empresas o de algo administrativo que tú comprendieses cómo ejercer la autoridad y ser un buen jefe. No. Él vino a ser ejemplo de autoridad. Para nuestra mente, el que es mayor es a quien lo atienden. Pero Jesús dijo, no señor. Es el que sirve. El diseño de autoridad que rige sobre el universo es totalmente contrario al que conocemos. Por eso, ¿qué tal si aprendemos de nuestro rey la autoridad? ¿Qué es tener autoridad? ¿Qué tal si lo vemos a él, aquel que hasta los demonios reconocían su autoridad? Los demonios al verlo decían, sabemos quién eres. Hasta más años adelante, cuando también en la época del apóstol Pablo, algunos que conocieron del Señor pensaron que eso es mágico. Eso le dicen a los demonios, en el nombre de Jesús fuera. Y no, los demonios le dijeron a sus hombres, hey, espérate. A Jesús sabemos quién es, a Pablo también, porque eso pasa con la autoridad, hasta el plano espiritual te conoce. La autoridad va más allá de ser autoritario. Esos hombres fueron como autoritarios, ellos pensaron que por decir en el nombre de Jesús, abra calabra, y se van los demonios. No, así no es. Hay que estar en autoridad. Sucede que a Jesús lo conocían los demonios por la autoridad que Él es, que Él era, que Él ha sido siempre. Esa autoridad que se vio reflejada. Por eso hablemos de qué es ser una persona de autoridad. Realmente una persona que uno dice, wow, que me gobierne porque es una persona de autoridad, que me ayude porque es una persona de autoridad, confío en él porque es una persona de autoridad. Pues esto es Jesús. Él no es autoritario sobre mí, Él es mi autoridad, Él es mi inspiración, en Él confío. Por esto, pues estos son justamente unos pocos puntos que voy a resaltar de la autoridad de Jesús. Nuestro Rey como ejemplo de autoridad. Vamos a ver cómo son esos ejemplos. Primer punto, lo acabamos de ver. Nos habló de ser siervos. Lucas 22, 27 dice, pero ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve?
Pues para nuestra mente es el que se sienta, ese es el jefe. Pero aquí dice, no señor, así no es. Obvio que el que se sienta en la mesa es lo que uno piensa que sí, pero yo les digo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mateo 20:28 por eso declara que Jesús vino al mundo para servir, no para ser servido. ¡Wow! Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que aclarar es, hemos venido a servir o a ser servidos. Si viniste a ser servido, eso es autoritario. Si viniste a servir, eso es autoridad. Por eso Jesús, como ejemplo de autoridad, vino a servir. ¡Wow! O sea que coloca, ¿y yo para qué quiero autoridad? ¿Para servir o para que me sirvan? Porque si quieres autoridad para que te sirvan, eso es autoritarismo. Pero si tienes autoridad para servir, eso sí es autoridad. Lo segundo, Proverbios 18:24 nos lo va a ayudar a comprender. Dice la escritura, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Resalto la primera parte, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Sabes? En algún día me enseñaron a mí que yo que estoy en autoridad no debo ser muy amigo de la gente. No vaya a ser que algunas personas conozcan mis debilidades y de pronto no les guste. Y la verdad quiero decirles que de Jesús me aprendí eso. De mi Señor Jesús aprendí que si quiero tener amigos, el primero que debe darse a ser amigo soy yo. El primero que tiene que abrir el corazón soy yo. El primero que debe ser transparente soy yo. El primero que debe literalmente confiar soy yo. ¿Sabes? Hay veces que uno quiere tener amigos, pero que los amigos le cuentan a uno todo y uno nunca contarles nada. Conclusión, eso es autoritarismo. Porque el autoritarismo piensa en que los demás se abran. Quiero conocerlos a todos. Pero él toma las decisiones sobre lo que sabe de los demás. Nunca es un corazón abierto. Nunca es un corazón cercano. Y quiero decirte, un amigo abre primero su corazón. Por eso a esta parte le llamo cercano y amigo. Este segundo punto lo vemos en Jesús. Jesús se acercó a ellos, abrió su corazón, lo abrió tanto que hasta les contó el plan de qué se trataba todo. Les habló hasta lo más profundo de lo que hablaba con el Padre, de lo que aprendió del Padre. O sea, eso sí es, ¿usted imagina revelando las claves de las tarjetas de crédito y todo? ¿Qué amigazo es ese? O sea, Jesús estaba en un nivel de confianza con ellos que abrió su corazón. Juan 15:15 dice lo siguiente: ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cómo la ven? Es tremendo. Tanto era Jesús con sus amigos que en el Getsemaní él nunca ocultó lo triste que estaba. Dice la palabra triste hasta la muerte. O sea, estaba pero quebrado. Y cogió a sus apóstoles. Y cogió a otros 3 y les dijo, en serio, oren por mí. Oren, en serio, esta vuelta está difícil. Se acerca el paro. Ahora se acerca esto. Vamos a quedar en jaque mate pastor. Porque sí, o sea, iba a morir el pastor de las ovejas. Iba a morir Jesús allí. O sea, wow, o sea, esto está muy difícil. Lo que va a pasar es agarrar el palo, eso sangre chorreada, eso carne abierta, eso va a pasar cosas muy difíciles. Y allí estaba Jesús y abrió su corazón. Pero hay algunas personas, algunos autoritarios, nunca muestran sus partes frágiles, sus partes débiles. Como no abren su corazón, no se dan a conocer a los demás, desarrollan autoritarismo.
Y eso es lo que pasa con los autoritarios. Nunca realmente son cercanos y amigos. Son líderes de influencia que generan siempre eso. Como que una falsa reflejo de autoridad. Como que sí, y entonces por eso uno los ve inalcanzables. Porque como que parece que nunca, como que ni fueran al baño. O sea, nunca se ensucian. Como que nunca, o sea, son personas que... Pero quiero decirte, Jesús es ejemplo de cercano y amigo. Si quieres ejercer autoridad también tú en tu casa, sé amigo. Esposos con esposas, hijos con padres, vuélvanse, sean amigos. Hay algunos papás que no tienen confianza con sus hijos, hijos que no tienen confianza con sus padres, y así se está destruyendo ese principio de autoridad. Desde hoy dile, Señor, voy a ejercer mi autoridad cercano y amigo. Otro punto de ejemplo de nuestro rey es Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio gran multitud y tuvo compasión de ellas y estableció en Instagram una publicación diciendo: pobrecitos todos aquellos, oremos por los enfermos. Hizo una publicación, algo, tengamos un pesar por las personas, y entonces tuvo compasión de ellas. Así dice ahí. Perdón, así hacen algunos, qué pena, no, así no dice ahí. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¡Wow! Nunca confundas intención con acción. Lo repito, nunca confundas intención con acción. Algunas veces hablamos de compasión como pobrecitos, ay, qué lástima. No, eso es intención. Pero yo te quiero decir, la acción es algo extremadamente necesario. Lo repito, la acción. Sí, este es el siguiente punto. Compasión. Jesús en su autoridad desarrolló compasión, pero la compasión con acción. La compasión real tiene acción sobre las necesidades. Hace algo. Por eso Jesús, donde había un enfermo, sanaba. Donde había alguien que necesitaba libertad, lo liberaba. Consuelo, lo consolaba. Estaba caído, lo levantaba. Incluso tenía hambre, lo alimentaba. Definitivamente nos falta tener autoridad con acción. Hoy declaro que en nuestros hogares comenzamos a tener compasión. Porque la compasión siempre ve la necesidad para actuar. Lo repito, la necesidad para actuar. El autoritarismo se aprovecha de la piedad para usarlo como fanfarria y decir: estamos alimentando a los pobres, estamos haciendo, pero es para vanagloria, para que le digan bienhechores. Y no porque realmente le interesen ayudar a los necesitados. Por eso Jesús solamente les dio de comer una vez a 5,000, a otra vez al otro lado a otros a 4,000. Y estos a 5,000 hombres alimentó, a los otros 4,000 también los alimentó, pero ya fue ese día que tenían hambre y ya, de resto les enseñó y les dio principios para avanzar en su vida. Pues el salero del Padre no es solamente dar y suplir una necesidad momentánea, sino bendecirlos y llevarlos a desarrollar su mente, su potencial, todo lo que son las personas. Por eso Jesús insistía en que el pueblo se arrepintiera, porque les tenía una compasión real. Una persona hoy puede comer y saciarse, pero si su mente no cambia, su vida seguirá igual.
Jesús, su compasión fue más allá que dar una sanidad, que dar algo. Hay gente que fue sana, que recibe un milagro, recibe el trabajo que quiere, recibe la novia que quiere, recibe lo que quiere, pero con el tiempo sigue igual. O algunos hasta peor. Pero hoy te dice el Señor, tengo algo mayor para ti. Te amo tanto que quiero que te arrepientas, quiero que tu vida cambie y hoy debe cambiar nuestra mentalidad. No más autoritarismo en nuestras casas, no más autoritarismo en nuestros en nuestras empresas, en los lugares donde estamos en autoridad. No más autoritarismo. Seamos personas con autoridad. Por eso otro punto para desarrollar es esto: la compasión. La autoridad tiene compasión, ve las necesidades para atender a los necesitados, no para vanagloriarse de ellos. Por eso, sigamos con otro punto que veo de Jesús. Pues dice justamente que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas en Mateo 9:36, porque dice que las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ojo con esta frase. Ovejas que no tienen pastor. Yo le agradezco, papá, por las experiencias de la vida, porque cada experiencia te va a servir. Dios me permitió ser pastor, no sé si se llame pastor o no sé cómo llamarle, pero cuidé chivas. Y qué cosa tan difícil cuidar chivas, porque estas, si no las cuida, comen pasto, comen palos, comen plástico, hasta botellas. Eso es un asunto que se debe estar muy pendiente de ellas. Lo más difícil para obedecer son, pero ¡ay, Dios mío! Una vez se me fue una por un hueco que tuve que ir a llamar, alcancé a ir a dejar las chivas, regresar y sacarla con el dueño. Lo tremendo es que la sacamos y se volvió a meter. Dios mío, pero sucede que se volvió a meter y se murió. Eso fue una comida bien especial en ese tiempo. Pero el asunto es lo siguiente: cuidé chivas y me di cuenta de algo. Las otras chivas, duré casi como 3 meses en esa labor. Ya al principio era tedioso, era fuerte y especial, pero ya después comencé con la dinámica y fue hasta agradable. Y me iba por toda esa zona de lo que era la parte y yendo hacia la parte detrás de lo que tiene que ver con Casablanca. Y entre surorientales, Casablanca y toda esa zona, y por allá me iba. Y fue bien especial. Pero en medio de eso aprendí esta frase: pastor de ovejas. Yo era pastor de chivas. ¿Qué es ser pastor de ovejas? No eran mis ovejas. No, yo era el pastor que me colocaron ahí, el dueño era otro. Y pude entender que pastor es ese oficio de cuidar rebaño. No es que sea el dueño, no, es ese oficio de cuidar ese rebaño, cuidarlo, cuidar la grey que es de Dios. Y a mí me ayudó mucho haber hecho eso. Por eso los amo, iglesia, y los cuido porque soy pastor, pero sé a quienes le pertenecen. Ustedes le pertenecen al Señor, quien los compró a precio de sangre. Pero como labor, Jesús los vio como ovejas que no tienen pastor. Yo aprendí que es ser pastor. O sea que, ¿es necesario tener pastor? Sí, porque un pastor Dios lo coloca para cuidar almas, para ser un instrumento, para recordarle a las personas lo que dice el Señor, lo que papá se instruyó. Eso es lo que yo tenía que hacer con las ovejas. Tenía que decirle: hey, no coma pasto, hey, venga para acá. Tenía que mirar si no había basura, ay, no me puedo llevarlas porque hay basura y se pueden comer. Tenía que llevarlos a pastos verdes, tenía que llevarlos al lugar donde estaba el riachuelo. Tenía que estar cuidando de ellas, saber en qué tiempo, ya tenemos que irnos porque se nos hace de noche. Y así consecutivamente les iba recordando lo que decía el Señor. Eso hace un pastor. Un pastor no se impone, no obliga. Por eso, algo que vi de mi Señor
es que Él fue un pastor sobre las ovejas. Él fue el pastor real, el buen pastor. Y en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, pero esto es lo principal que se conoce del pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Como estamos hablando de la autoridad, veamos qué pasa con una autoridad real. Da su vida por las ovejas. Da su vida por las personas. Por aquellas que tiene a cargo, da su vida y prefiere el beneficio del pueblo que la suya. ¿Será que el autoritarismo es así? No, el autoritarismo ve que está en riesgo su vida, su economía, su platica. Qué pena que se muera el pueblo, pero ellos no pierden. Porque así es el autoritario. Pero hoy, ¿qué tal si le decimos, Señor, ayúdanos a que en nuestro país ya gobierne la autoridad? Pero ¿cómo comienza la autoridad? Ahorita hablaremos un poco de eso, pero quiero que lo mires en tu vida. En tu casa, ¿tú das la vida por tu esposa, das la vida por tus hijas? ¿O a la primera quieres huir? ¿Das la vida por tu esposo? ¿Das la vida por los sueños y las visiones que tienes en tu hogar? ¿O a la primera quieres huir? Quiero que te preguntes, ¿estás ejerciendo autoridad o quieres ser autoritario y como no se hace lo que tú quieres, ¡pues! Toma cartas? Pues según lo que aprendo de la autoridad, es que la autoridad a la verdad es diferente, es ejemplar, en ella morir para que nosotros, o más bien para que los otros, los que están a cargo bajo su responsabilidad, puedan vivir. Por eso, en conclusión, quiero hoy resumir acerca de Jesús. Un punto final frente a su ejercicio de autoridad. Esa conclusión que puedo ver en Jesús. Y es que Jesús, a la verdad, es el que con su autoridad vino en nosotros para quitar lo que tanto anhelamos que sea quitado. Todos estamos anhelando que se quite la corrupción. Yo también lo anhelo. Yo anhelo que sea quitada la corrupción de Colombia. Anhelo que sea quitada todos esos paradigmas que nos han metido. Anhelo que sea quitada las artimañas de corrupción que están sobre nuestro país. Clamo al Señor por eso. Y clamo que su autoridad se ejerza. Hoy te dice el Señor, yo soy la autoridad y para ello he venido, para quitar la corrupción, lo que te corrompe, lo que te destruye a ti también. Hoy sería bueno de reconocer si en nuestra casa hemos ejercido autoridad o hemos ejercido el autoritarismo. Porque si hemos ejercido el autoritarismo, sería bueno arrepentirnos y hoy decirle autoridad suprema. Ahora entendemos por qué eres la autoridad. Porque si eres el que quita la corrupción. Eso corrupto que nos corrompe. Juan 1:29, esto fue lo que Juan el Bautista declaró de Jesús. Y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el único con la autoridad suprema de quitar la corrupción. Y la corrupción no está en la política, la corrupción está en el corazón. Miremos cómo Samuel, los anteriores profetas a Samuel, aún estaba Moisés, ninguno de ellos fueron corruptos. Pero se levantó un rey con un corazón corrupto, con un corazón malo, y todo fue corrupción.
Eso ha pasado en Colombia. Las personas que están puestas en altas autoridades, en lugares de eminencia, han ejercido autoritarismo por causa de su corazón. Así que lo malo no es los lugares de responsabilidad, lo malo no es la política, lo malo no es que tú te cases, lo malo no es que tengas autoridad en algo, no, lo malo es el corazón. Por eso Jesús es el único que tiene la autoridad para quitar la corrupción real. La corrupción que ha destruido al mundo desde el momento que Adán pecó. Esa corrupción que ha corrompido a pueblos y naciones sin importar familia. Peor que un virus. Es el pecado. Por eso Jesús vino a quitar la corrupción. Y hoy te digo a ti, joven, señorita, anciano, adulto, como seas, hasta niño o donde estés. Seas desde lo más dado de la sociedad que llamemos como común o hasta lo más de alta sociedad. Hoy te digo a ti, donde estés, es el pecado la real corrupción. Cuando hay algo allí en tu corazón que tú sabes que es malo o lo quieres pasar por bueno, pues sabiendo que es malo, todo eso te corrompe. Y esa corrupción es la que Jesús quiere quitar. Tan en claro es esta de la autoridad que tiene Jesús para quitar la corrupción, que Jesús dio el ejemplo. En Marcos 2:5, un día Jesús estaba reunido, estaba mucha gente, porque ya era un hombre de autoridad, la gente reconocía que tenía autoridad. Este no es cualquiera, en serio, él es mayor que las religiones que habían en ese entonces, mayor que los escribas, que los fariseos, que los saduceos. O sea, Jesús, mi eminencia, o sea, en serio, este es un hombre de autoridad. Y él estaba hablando de la autoridad cuando de repente llegaron unas personas, unos amigos, con un amigo, pero no pudieron llegar porque el lugar estaba muy lleno. Entonces estos hombres tenían en su corazón la confianza que si le llevaban a Jesús, al amigo que estaba paralítico, no podía caminar, que si lo colocaban allí, iba a pasar un milagro. Ese hombre iba a poder caminar. Ellos amaban a su amigo. Yo no sé, de pronto tuvo un accidente. No sé, eran muy amigos, jugaban fútbol cuando niños. Yo no sé, la verdad, qué relación tenían. Lo que sí sé es que eran amigos. Un amigo se conoce porque hace algo. Siempre desarrolla compasión. Eso es una autoridad ejercida. Y ellos con autoridad lo cogieron y se lo llevaron, abrieron el techo y lo hicieron descender donde estaba Jesús. ¿Tú te imaginas toda esa película? Esos amigos haciendo eso, wow, Jesús ahí, la autoridad. Le hubiera dicho, oiga, ¿qué pasa con el techo? No, ¿qué está pasando acá? No lo saquen los policías. Bueno, en fin. No, ellos dijeron, no, venga, si están acercándose es porque algo pasa. Las personas en autoridad, con autoridad, cuando ven pasar estas cosas, no se levantan en contra, sino que dicen, no, si están aquí es porque algo pasa. Vengan, déjenlos entrar. Déjenlos entrar. Jesús no se puso ahí con la guardia de defensa, con los 12 apóstoles. A ver, sáquenme esa gente, me están distrayendo la reunión. No. Jesús dejó que todo pasara. Jesús dejó, que pase, algo va a pasar. Y cuando descendieron, llegaron allí, los atendió. Y miren lo que Jesús hizo. Dice así Marcos 2:5. Y al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos, de esa autoridad ejercida, dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. O sea, de una le quitó la corrupción que tenía ese hombre allá adentro. Lo tremendo es que siguió siendo paralítico. ¡Qué locura! O sea, sí, lo perdonó, pero no fue sano. O sea, lo perdonó. O sea, ¿cómo será eso, no? Tremendo. Entonces dice, y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Así son los religiosos, los de autoritarios. Porque ellos decían esto. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en sus espíritus lo que ellos cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil?
Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Decirle yo a alguien, tus pecados son perdonados, ¿ok? Creo que es más fácil eso porque no hay una evidencia física. O decirle al paralítico, levántate, camina, anda, sal caminando de aquí. ¿Qué es más fácil? ¿Decir lo primero o lo segundo? Pues para mí lo primero es lo más fácil. ¿Por qué? Porque yo se lo digo y no hay una evidencia de eso. Pero decirle, levanta tu lecho, camina, anda, coge y vete aquí caminando, eso va a ser difícil porque ¿qué tal que no se levante? ¿Qué tal que no camine? Que no levante el lecho, que ni corra. Qué vergüenza, ¿no? ¿Sabes? Hay personas que uno les dice, Cristo quiere perdonar tus pecados. Dios quiere perdonar tus pecados. Pero hay gente que ignora el poder de quitar la corrupción. Hoy te dice el Señor, quiero quitarte la culpa que tienes en casa. Quiero quitarte lo que te corrompe de verdad, que es el interior. La amargura que te está destruyendo. Eso es lo que el Señor quiere quitarte. Hoy el Señor te dice, hay una corrupción más fuerte que la política, que autoridades gobernando. El enojo, la amargura, eso te está destruyendo por dentro. Hoy te dice el Señor, quiero perdonar tus pecados, quiero quitarte la corrupción. Pues este hombre era el único que estaba viviendo que le estaban quitando la corrupción. Por eso él no dijo nada. Él no dijo, tanto visaje que hizo mis amigos y solo para que mis pecados fueran perdonados. En ningún momento veo que él haya refugnado. En ningún momento veo que él haya reclamado por qué solo le perdonaron los pecados. Semejante asunto y solo para perdonar los pecados. En ningún momento. Yo creo que ese hombre estaba muy agradecido. Había algo. Él sabía. Hoy te quiero decir, cuando tus pecados son perdonados, tu alma lo siente. Tu alma lo experimenta. Y eres libre de verdad. Pues sabes, este hombre lo estaba viviendo, pero habían otros que estaban debatiendo y diciendo, no, eso es, lo que acaba de pasar, eso es, no, es puro cuento. Jesús no tiene autoridad para quitar la corrupción del hombre, del pecado. No, eso no. Entonces Jesús dijo, ok, listo. Ya que ustedes saben que es muy fácil decir tus pecados son perdonados y difícil que se levante y anda, solo para demostrar, miren lo que dice el versículo 10, pues solo para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, esto dijo. Le dijo al paralítico, a ti te digo, bueno, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos y se fue. De manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca habíamos visto tal cosa. O sea, los hombres que están ahí dijeron, a lo serio tenemos por fin a uno que quita el pecado. Por primera vez vemos a alguien que quita lo que contamina al hombre, la amargura, la zozobra, el miedo, el abuso, todo eso. Y te dice el Señor, yo soy el que te quita la corrupción de tu corazón. ¿Quieres confiar realmente en la autoridad? ¿Qué tal si le entregas el corazón? ¿Qué tal si le dices, Señor, ayúdame a que se quite la corrupción que hay en mi ser? Por eso yo quiero abrirles mi corazón. ¿Por qué me confrontó esta palabra? Pues porque yo también me he dado cuenta que no he ejercido autoridad, sino que he sido autoritarismo algunas veces. Pues a causa de las flaquezas de mi corazón, ya sea baja autoestima, enojo, ira, que no se hace lo que yo digo, en fin, uno entra en autoritarismo de una. Eso, como si que aquí autoritarismo y aquí autoridad. Entonces entra el autoritarismo. Cuando uno debiese tener autoridad. ¿Cuál autoridad? Eso que hablamos, pero que quiero concluirlo en una sola frase. ¿Qué cosa hablamos, pastor? Hablamos de que la autoridad sirve. La autoridad se vuelve cercano y amigo. La autoridad es compasivo. La autoridad da la vida por su pueblo. La autoridad
quita el pecado. Cuando ve a alguien que está cometiendo algo, lo perdona. Por eso Jesús nos estableció eso. Perdonen. Porque Dios no quiere autoridades condenatorias. Quiere autoridades que desarrollan compasión, que desarrollan misericordia. Una frase que siempre nos han dicho es: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y sí, en la práctica es real. Dios te ama a ti, pero no aborrece lo que haces. Dios te ama a ti, no te desecha, pero sí quiere que deseche lo que estás haciendo. Eso que estás haciendo no es bueno. No es bueno que te levantes en enojo contra tus hijos. No es bueno que ignores a tu esposa. No es bueno todo eso. No es bueno que ahora tú digas, que mi papá que no sé qué, que mi mamá sí sé cuánto, que no me entienden, que no hay que, no es bueno que tu corazón se llene de esas cosas contaminantes. Por eso hoy te digo, ¿qué tal si le entregas tu corazón al Señor y le dices: Señor, quiero que en mí se ejerza la autoridad tuya? Por eso quiero concluir esta mañana leyendo Filipenses 2:5. Y quiero que escribas ahí: yo soy llamado a ejercer autoridad. Hoy te digo, tú estás donde estás, y te digo hoy, tú vas a tener autoridad, más de la que ya tienes. Dios te desea recordar algo en esta mañana. A los hombres se les dio autoridad. Tú tienes una autoridad, ya sea a este nivel, pero tú dices: Señor, te daré más autoridad, pero el que es fiel en lo poco le llevaré a lo mucho. Hoy no puedes olvidar que la autoridad suprema vino para darnos ejemplo. Por eso, si lo seguimos a Él, sí tendremos autoridad. Pero si no lo seguimos a Él y aprendemos de lo que hacen los demás, aprenderemos a ser autoritarios. Por eso miremos el ejemplo que debemos imitar. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nuestra autoridad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como que, ¿no saben ustedes quién soy yo? No, Él no se aferró a eso, Él solo ejerció autoridad, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mire, aplicó todo lo del día de hoy. Y hecho semejante a los hombres, estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¡Wow! Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy les digo, la suprema autoridad es el Padre. Y hasta Jesús se sometió al Padre. ¿Qué fue de dónde comenzó el autoritarismo? Desde el día que el pueblo quitó a Dios como rey. ¿Cómo vuelve la autoridad? Cuando reconoces a Dios como tu suprema autoridad. Cuando tú le dices al Padre: me someto para obedecerte porque eres mi inspiración, eres bueno. Y te digo, tienes que comenzar a ver la autoridad, lo bueno que es contigo. Mañana vas a seguir con vida, solo para demostrarte, Dios, que Él es autoridad. Y así no quieras, no le des las gracias, Dios seguirá resplandeciendo su sol sobre ti. Te seguirá haciendo llover, porque así Él es bueno. Él es la autoridad. Y no te va a imponer su autoridad, porque Él no es autoritario. Él es mi inspiración de autoridad. Por eso, escrito está que papá, al ver que su hijo le honró, que su hijo se sometió a la autoridad, entonces dice aquí el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre.